Nací en 1949 en un pequeño pueblo minero metalúrgico en el norte de España, de una familia de socialistas del lado de mi padre y de anarquistas del lado de mi madre, obreros portuarios y marineros y intelectuales y periodistas. Mis abuelos fueron la generación que hizo la guerra de España, terminaron o muertos o en la cárcel, y la familia no emigró, entonces quedamos a vivir en Gijón. Mi padre se hizo periodista en la España de Franco, y hasta que él estaba hasta aquí, el oxígeno no le daba, y de repente en el año 58 emigramos masivamente, todos, como tribu, para México, en un barco que tardó 28 días en llegar de Gijón hasta Veracruz, y era el fin del mundo, era como ir a la luna, ¿no? Adiós a todo el pasado, nunca volverías, ¿no? La sensación del nuevo mundo fue muy potente. Cuando cruzamos, hicimos un viaje extrañísimo, México, Gijón, Vigo, Lisboa, Cádiz, las Islas Azores, Nueva York, La Habana, Veracruz. Y al pasar por La Habana, era noviembre del 58, en la noche se oían las explosiones de los caños de dinamita. Estábamos a un mes del que terminara la Revolución Cubana, y escuchábamos por la radio el barco al Che Guevara dirigiendo la batalla de Santa Clara. Fue mi descubrimiento, además de los mangos, las toronjas, las papayas, los aguacates, las frutas tropicales, y que el español no era como yo lo controlaba, era otro, se hablaba de otra manera, las cosas tenían otro nombre. Fue un viaje a Marte para un adolescente, un niño de 9 años. Y me formé en México, siempre bajo la idea de mi padre de que ese era nuestro nuevo país, y adiós muy buenas, el pasado era el pasado. Y crecí en México, estudiando siempre en escuelas públicas, por decisión familiar, y me hice mexicano, hasta que llegó el movimiento de 68, y ya ese me hizo totalmente mexicano. Cuando te la juegas políticamente por un país, ya te adoptó para siempre, ¿no? Yo tenía 19 años entonces, estudiaba ciencias políticas en la universidad. Muy influido por el tipo de formación que había tenido política en mi casa y literaria. En mi casa la literatura era la literatura, ¿no? Bajo continua presión suave de, ¿no has leído esto, verdad? Y era Ray Bradbury. O mi tío abuelo, que sigilosamente en la noche ponía en mi mesa de noche El viejo y el mar de Hemingway. O la baronesa de Suttner, Adiós a las armas. O Juan Rulfo, ¿no? Entonces vivía en una casa donde la palabra escrita era la palabra. O sea, había un oficio en el mundo que era escribir, lo demás era mierda. Hasta donde llegan mis recuerdos, mi padre contaba que a los 5 años me preguntó, ¿y tú qué quieres ser en la vida? Yo dije, bombero, trapecista y escritor, claro.